¿Cómo están? Hola, hola. Acá Elena Aviso, quería contarles un poquito cómo surge la escritura de una obra de teatro que estamos haciendo. La actriz es Lolo Begliano y haremos tres funciones el 16, 23 y 30 de agosto en la sala El Crisol en Malavia 611 en Capital Federal. Esta obra que escribí tiene una duración de 30 minutos, es una carta. ¿Y cómo surge esta carta? La obra se llama La Metamorfosis de Orlando, según Vita Sackville West. ¿Cómo surge esta obra? Bien, estoy compartiendo con ustedes la primera edición de Orlando, de Virginia Woolf, que fue un éxito para Virginia Woolf y la hizo muy famosa. La idea de la obra surge cuando el año pasado, en 2024, un estudiante mío en LEMAD me, me dice, me gustaría que en algún momento me convoques para una de las obras que dirijas. Y ahí empecé a pensar qué personaje me gustaría que él hiciera, que yo lo pudiera dirigir, y pensé en la película Orlando, que protagonizó Tilda Swinton, que me pareció bellísimo, ¿no? El personaje me parecía bellísimo. Y empecé a leer la novela, que no la había leído nunca, a Orlando de Virginia Woolf. En la traducción de Borges, es esta traducción que tenemos acá, de Daza. Empecé a leer la novela y en medio de la lectura de la novela me pregunté cómo había sido que habían escrito, que Virginia Woolf había escrito, qué circunstancias existieron en la escritura de la novela. Yo desconocía en absoluto que Virginia Woolf había tenido una historia, un romance con Vita Sackville-West. Y acá fui a buscar las cartas de ellas, y en una de las cuales Virginia le dice a Vita Sackville eh, que ha empezado a escribir una novela. Esta circunstancia ya aparece en mi obra, ¿no? Yo fui reconstruyendo todo esto en la obra. Ayer por la mañana estaba molesta. ¿Recuerdas el maldito libro que Daddy y Leonard extraen de mi pecho gota por gota? Ficción o algún título con la misma finalidad. No me pude arrancar una sola palabra y finalmente dejé caer mi cabeza sobre mis manos, mojé mi pluma en la tinta y escribí esas palabras casi de forma automática sobre una hoja en blanco. Orlando, una biografía. Tan pronto como lo hice, mi cuerpo se llenó de éxtasis y mi cabeza de ideas. Escribí con velocidad hasta las 12. Luego trabajé una hora en el romance. Esto le cuenta Virginia Woolf a Vita Sackville West en una carta del 9 de octubre del año 27. Así nace la novela Orlando. Dije, ay, qué fascinante, empecé a pensar y empecé a investigar, ¿no? Cosa que yo conozco de mi vida académica, de mi doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires y de todo lo que investigué después. Luego de leer las cartas de Virginia y Vita, que son de esta edición de Gabriela Wiener, empecé a interesarme en Vita Sackville como personaje histórico y me pregunté, ¿a Vita Sackville le habrá gustado la novela? Porque Rita Sackville sí le responde a Virginia una carta, le escribe una carta donde elogia a Orlando y dice que se ha enamorado del personaje. Pero yo, como psicoanalista que soy, dije, ¿y si no le dijo toda la verdad? Cosa que entre amigas o amantes puede ocurrir, que por no herir al otro, uno no dice lo que efectivamente piensa. Bueno, así fue que esperé con avidez la biografía de Rita Sackville de Victoria Glendinning. La compré por Amazon, tardó en llegar, la esperaba con ansias, y efectivamente en la biografía descubro que Vita Sackville le dijo a su esposo que le pareció una obra inconclusa, una novela inconclusa, que la estructura de la novela era inconclusa. Sabemos que Orlando es una novela metonímica, ¿no? Que no tiene un argumento. De hecho, Orlando es un personaje que vive 400 años y que hay una metamorfosis en Orlando, a lo que alude el título de mi obra, que es que un día después de un largo sueño, de cuerpo de hombre despierta con un cuerpo de mujer. Bien,
cosa que también aparece en mi obra. También yo trato esta cuestión de el desacuerdo de Vita Sackville con la metamorfosis de Orlando, que es algo que corre más por mi cuenta con la ficción, ¿no? Con la escritura de la obra. Por otro lado, fui a buscar a un libro de usados, la novela Pepita. ¿Mm? Porque yo dije, esta mujer, Vita Sackville, que ha escrito, según encontré googleando, ha escrito una novela sobre su abuela y su madre. En esa novela debe haber oro en polvo para pensar sus identificaciones sexuales, su caracterología, su mundo interno, ¿no? Su subjetividad. Eso yo lo pensé más como psicoanalista, ¿no? Vita Sackville es su relación con su madre, con su abuela. Y así fue que en Pepita encontré maravillas que yo incluyo en la novela, perdón, que yo incluyo en mi obra de teatro, cuando habla de su madre y de su abuela. Y ahí surge un objeto, en la apuesta de mi obra, que es un mantón de Manila de mi abuela materna, que mi madre cuidaba como si fuera oro. Así que hay un objeto mío muy querido, que estaba escondido, cuidado, y que sale a la obra, el mantón de Manila, que es como el objeto protagonista, el objeto magnífico de la puesta en escena. En Pepita yo indagué las identificaciones de Evita Sackville, su amor a la madre, que explica en gran parte su decisión erótica, digamos. Y esto es más bien freudiano, pero eso que corre por cuenta de la construcción de la historia, digamos, de la obra, ¿no? No nada tiene que ver con la obra de arte en sí. Y después leo esta novela, All Passion Spent, que acá en la traducción del Faguara han traducido como Toda Pasión Apagada, en que Vita Sackville se publica muy poco después de la aparición de Orlando en las librerías. En esta novela, que tiene un estilo absolutamente distinto a la escritura de Virginia Woolf, Vita Sackville era una novelista más bien clásica, muy sutil, la protagonista es una anciana. Encontré un párrafo en esta novela que correlacioné rápidamente con Orlando. Para mí, en esta novela, Vita Sackville, en la página 114 de esta edición, de Alfaguara, que es de, ¿qué año? Del año 90, la traducción es del 90. eh, empieza la protagonista, que es Mrs. Lane, recuerda su juventud, y este párrafo también está referido en mi obra, ¿no? Por lo cual, podríamos decir que esta obra que estrenamos ahora el 28 de junio en San Abasto y que vamos a hacer 3 funciones en el Crisol, ahora en agosto, esta obra, que es una carta, Vita está en su jardín del castillo de Sissinghurst y 5 años después de la muerte de Virginia Woolf se dirige a ella, habla con sus muertos, expresión que traigo yo de mi poética. Se dirige a ella para confesarse y decirle que efectivamente la novela no le pareció que estaba bien escrita. Pero no es solamente una crítica, porque también hay rivalidad entre ellas, esto aparece en sus cartas, cuando se conocen y inicia el romance, Vita era más conocida que Virginia Woolf. Y Vita Sackville sufre las consecuencias de esta novela que empieza a circular en el ambiente literario bajo el chisme, el rumor de que Orlando era Vita Sackville, la amante de la escritora de Virginia Woolf. Y en la biografía de Victoria Glendinning encuentro todo lo que hacía la madre de Vita Sackville para evitar que este libro prosperara y circulara. Hacía tracollas con los libreros. O sea, hay todo un backstage de esta novela que me parece fabuloso para una obra teatral. Y así fue que construí la obra. ¿Por qué tiene la forma de una carta? Porque yo dije, ¿qué mejor forma para este monólogo de Vita Sackville que homenajear las cartas que había, que tanto se conocen entre ellas?
Entonces, lo que quería contarles es que al escribir esta obra, que es un monólogo bajo la forma de una carta llevada a escena, lo que hice fue investigar. Y escribir teatro para mí también es una pasión de investigación. Y la construcción de la obra, la forma de la obra tiene una coherencia y tiene una trama que hay algo del psicoanálisis, no porque vaya a interpretar a Vita Sackville, sino porque indague en sus identificaciones, que son su singularidad. Y sus identificaciones aparecen muchísimo en esta novela que es Pepita, ¿no? Acá está Pepita. Una novela bellísima que habla de su abuela y de su madre. Su madre que era una madre, en psicoanálisis diríamos madre estragante, una madre brava, una madre difícil, de la que Evita estaba absolutamente fascinada, con la que estaba fascinada. Por lo cual, eh, esto es más o menos la metodología que compuse esta obra teatral, que es breve. Me han cuestionado por qué no la haces más larga, por qué no abrís más tal o cual cosa. Bueno, esas cuestiones técnicas son de cada autor, de cada dramaturgo. En mi caso yo decidí que tuviera esta duración, que fuera intensa, ultra poética. Es una obra antigua, muy literaria y de mujeres de más de 50. Lo que no quita que pueda interesarles a otras, a otras generaciones, porque esencialmente está alrededor de esta novela que sigo mostrando acá en el video, que es esta novela que tiene una trama, un backstage, unas circunstancias de escritura que son fascinantes. Me fascinó más la referente de Orlando que la novela misma. Y así fue que surge La Metamorfosis de Orlando. Una carta de Vita tardía a su amante y amiga, donde se confiesa y donde se pelea con sus afectos, con sus contradicciones. No hay un personaje lineal, absoluto, único, delineado como una fórmula matemática, sino más bien es un personaje que evoca, añora a su amante, le reprocha, se confiesa, en su vida botánica. Vita también era jardinera, diseñadora de jardines, aparte de poeta y aristócrata y escritora. Eh, es muy lindo poder contarles para mí en un poquitos minutos estas cuestiones que son más bien de, de la estructura, del armado del texto, de la obra. Y la puesta en escena ya fue, y sigue siendo, mientras uno la sigue siendo, sigue ajustando algunas cuestiones, se van modificando, se reversionan. La puesta en escena también trajo en los objetos de la obra un abanico, hay un homenaje a Norman Brisky, en la obra hay un poema de Vita Sackville que la describe a sí mismo en el inicio de la obra, que ella dice con un abanico en la mímica de la ópera china. Esto es un homenaje que hago a Norman Brisky, a una apuesta genial cuando hizo Potestad con Marionetto. Yo la vi en 2019, creo, en Caras y Caretas, en el Salón Caras y Caretas. Y realmente me pareció genial. Y dije, bueno, hay que, hay que atizar el poema y lo voy a hacer bajo esta idea que tuvo Norman Brisky con Potestad. Es un homenaje declarado. También, bueno, está el mantón de Manila, como les contaba mi abuela, que me trae muchos recuerdos de mi linaje materno, el mío propio. Como la madre de Vita y la abuela de Vita eran españolas, el mantón de Manila apareció ante mí como el objeto. Hay muchas cuestiones que no se deciden con la razón, que aparecen, yo digo, del inconsciente. Como analista, durante años de análisis, soy un habitante de mi inconsciente. Eh, bueno, el inconsciente también ahora trabaja conmigo, mi inconsciente trabaja conmigo para el teatro. Bueno, les mando un gran saludo y muchas gracias por su atención.